La notificación llegó a las 23:51, rasgando la oscuridad como un cuchillo. Las palabras de mi madre brillaron en la pantalla: hemos llegado a un acuerdo. Ya no formas parte de la familia. No vengas a ninguna reunión. 12 minutos después, cancelé todos los pagos que había estado haciendo para ellos, y su mundo se oscureció. Me senté en mi apartamento, el silencio me envolvía como un testigo. Mi mano descansaba sobre el teclado, mi corazón latía con una calma inquietante. No era rabia, era claridad. Durante años, yo había sido el pilar invisible que sostenía sus vidas. La hipoteca que nunca dejó de pagar, siempre saldada con mi cuenta. El seguro del coche que se renovaba misteriosamente. Cada emergencia, cada llamada entre lágrimas que empezaba con: necesitamos un poco de ayuda este mes, yo lo había cubierto todo sin rechistar. Antes lo llamaba amor. Responsabilidad. Hacer lo correcto. Pero sentada allí, bajo el brillo de la pantalla de mi portátil, finalmente lo vi por lo que era: un servicio de suscripción donde yo pagaba todas las facturas y no recibía nada más que el privilegio de ser utilizada. Mi apartamento reflejaba todo en lo que me había convertido: pulcro, organizado, con códigos de color. Tras crecer en el caos, había construido una fortaleza de orden. Pero esta noche, ese orden se convirtió en mi arma. Cada recibo archivado, cada confirmación de pago automático, cada extracto bancario era prueba de mi propia disposición a ser explotada. Aprendí desde pequeña que el amor en mi familia significaba paciencia. Guardar silencio, seguir dando, y tal vez con el tiempo reconocerían mi valía. Mi madre me inculcó la culpa como otros padres inculcan recetas: pequeñas dosis, pero frecuentes. Mi hermana Kale era la niña mimada, extrovertida y encantadora, totalmente alérgica a las consecuencias. Mi padre sobrevivía manteniéndose invisible. Yo sobrevivía previniendo desastres antes de que ocurrieran. La primera vez que pagué el impuesto predial, tenía 26 años y apenas podía pagar mi renta. Estaban a punto de perder su casa por ejecución hipotecaria, se oían voces quebradas por teléfono. Les transferí el dinero sin dudarlo. Mamá me llamaba su ángel de la guarda. Le creí. Luego vinieron los servicios. Los pagos del auto. La matrícula universitaria de Kale, $18,000 al año durante 3 años seguidos. Es curioso cómo los ángeles siempre terminan pagando las cuentas en el infierno. Me froté los ojos, esperando que me invadiera el arrepentimiento. Nunca llegó. Solo más claridad. Esto no era un colapso. Era hacer cuentas. No estaba perdiendo a mi familia. Estaba reuniendo pruebas. La última vez que los vi en persona fue hace 6 meses, en la cena del domingo. Mamá me corrigió la postura delante de todos. Kale presumió de un próximo viaje de negocios que yo sabía que en realidad era unas vacaciones en la playa. Papá bromeó diciendo que yo era demasiado seria como para retener a un hombre. Sonreí durante todo eso, tragándome la verdad como si fuera puré de patatas. Aquella mesa había sido un juzgado, simplemente no me había dado cuenta de que yo era la juzgada. Ahora, bajo el tenue resplandor de mi pantalla, abrí una nueva hoja de cálculo. Fecha, cantidad, motivo, prueba. Mis dedos se movían como si ya supieran el camino. Columna a columna, reclamaba años de respeto no correspondido. Fuera de mi ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como código Morse. En algún lugar, mi familia dormía plácidamente, creyendo que había aceptado mi exilio. No tenía ni idea de que esto era solo el comienzo. Por la mañana, mi teléfono era un museo de llamadas perdidas. Papa, Mama, Kayla. Cada nombre brillaba como una reliquia de otra vida. No contestan a una sola. El silencio entre nosotros ahora tenía peso. Era una prueba. El primer mensaje no era de mi madre. Era de Kale: estás exagerando. Mamá no lo decía con esa intención. ¿Podemos hablar? Lo leí 2 veces, buscando una disculpa. No la había. Solo control disfrazado de preocupación. Lo borré y volví a mi hoja de cálculo. Cada línea que rellenaba transformaba la memoria en matemáticas. La fecha exacta en que pagué la matrícula de Kale. Los cargos por descubierto cuando papá usó mi tarjeta para gasolina. El mes que dejé de pagar mi alquiler para pagar sus impuestos prediales. Cada dólar contaba una historia, y todas las historias terminaban igual, yo solucionando sus problemas. A las 9 de la mañana llegó el correo de mamá. Sin saludo, sin disculpa, tenemos que hablar de lo que has hecho. Has armado un lío. Llámanos inmediatamente. Ni una palabra sobre el exilio que había declarado la noche anterior. Solo una exigencia de que retomara mi papel de solucionadora, mediadora, pacificadora. Por primera vez lo vi con claridad. La familia a la que creía estar salvando nunca quiso ser salvada. Querían una secretaria. Le respondí: estoy ocupada conciliando cuentas. Deberías hacer lo mismo.
El teléfono sonó al instante. Dejé que vibrara hasta que dejó de sonar. Al mediodía, el pánico se extendió por sus mensajes. Papá, ¿puedes explicarme qué pasa con los servicios? Tu madre está perdiendo la cabeza. Cale, ¿por qué haces esto? Lo estás arruinando todo. Como si mi silencio fuera el crimen, y no su traición. Revisé años de transacciones en mi aplicación bancaria. La culpa que me había calado hondo empezó a disolverse. Ya no era ira. Era precisión, fría, deliberada y concentrada. A las 3 de la tarde, ya habían intentado todas las tácticas de manipulación, ira, súplicas, nostalgia. Mamá incluso publicó en Facebook: algunas personas olvidan quién las crió una vez que empiezan a ganar dinero. El orgullo precede a la destrucción. La publicación recibió decenas de me gusta de familiares que no me hablaban desde hacía años. No respondí. Simplemente guardé una captura de pantalla. En ese momento todo cambió, no solo en las cuentas, sino también en mí. Por fin comprendí que el silencio podía ser una estrategia. A las 6 de la tarde llamé a Julia. Era mi amiga desde la universidad, ahora era abogada de derecho familiar especializada en herencias complicadas. Creo que ya es hora de dejar de hacer las cuentas, le dije. No me pidió detalles. Entonces empieza a documentarlo todo. Lo haremos oficial. Esa noche revisé cada correo electrónico, cada comprobante de pago, cada transferencia, etiquetándolos y archivándolos como si fueran pruebas en un juicio. Cuanto más organizaba, más aliviada me sentía. A medianoche, mi bandeja de entrada parecía un expediente judicial. Y por primera vez en mi vida, no era la acusada. Para la segunda noche, el silencio ya tenía su ritmo, ese que precede a la tormenta. Cada pestaña del navegador abría una puerta a años de gratitud impaga. Hipoteca, seguro, matrícula, impuestos. Habían cimentado su comodidad en mi silencio, y yo ya no quería seguir financiando su paz. A las 11 de la noche, Julia llamó. ¿Todo listo? Todos los recibos, dije. Todas las transferencias. Bien. Entonces no estás pidiendo que te devuelvan el dinero, Sofía. Lo estás exigiendo. Me explicó detalladamente que debía escribir. Una notificación formal, serena, objetiva y contundente. Asunto: saldos pendientes, cuenta de la familia Johnson. Cuerpo del mensaje: este correo electrónico constituye una notificación formal de reembolso pendiente. Dispone de 30 días para iniciar un plan de pago antes de que se inicien acciones legales. Sin enfado. Sin amenazas. Simplemente la verdad expresada en lenguaje empresarial. Cuando pulsé enviar, el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba vivo. 12 minutos después, las respuestas empezaron a llegar. Papá, seamos razonables. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Kayla, estás loco. Estás arruinando a la familia. Observé sus palabras con indiferencia. No les sorprendió lo que habían hecho. Les sorprendió que yo hubiera dejado de seguirles el juego. A las 12:03 de la mañana, mi teléfono se iluminó como la escena de un crimen. Llamadas, mensajes, buzones de voz. En una grabación, la voz de mamá se quebró: enciende la luz. Lo arreglaremos mañana. Pero mañana ya había llegado, y eran ellos los que estaban a oscuras. El correo electrónico de Julia apareció segundos después: perfecto. Reenvíamelo todo. Presentaremos una carta de reclamación mañana por la mañana. Me recosté, observando cómo el cursor parpadeaba sobre mi nombre. Sophia Johnson. Pensé en cuántas veces había firmado con ese nombre para salvarlos. En cheques, contratos de arrendamiento, contratos. Cada firma había sido una promesa. Esta noche se convertía en prueba. A la 1 de la madrugada, otro mensaje de Cale: ¿crees que esto te hace fuerte? Eres una insensible. Antes, esa palabra dolía. Ahora parecía precisa, necesaria. Mi compasión había sido un lujo que habían abusado durante años. Vertí agua en un vaso. Por primera vez en meses, mis manos estaban firmes. Esto no era venganza. Era contabilidad. Antes de cerrar sesión, abrí una última pestaña. La escritura de la propiedad. Su casa, aquella de la que tanto presumían, seguía a mi nombre. Nunca había transferido el título, por precaución, por instinto. Ahora ese instinto era poder. Al amanecer, Julia había enviado el primer borrador de la notificación legal. La terminó con una frase que me hizo sonreír: dijeron que estabas fuera de la familia. Hagámoslo oficial. Afuera, las farolas se apagaron al amanecer. Adentro, mi portátil brillaba con un amanecer distinto, uno hecho de hechos, números y una silenciosa retribución. Por primera vez en mi vida, no me sentí insignificante ni olvidada. Me sentí precisa. La mañana en que se enviaron las cartas, todo parecía normal. Cafeterías abriendo,
tráfico fluyendo, la luz del sol filtrándose por las persianas. Pero dentro de mi apartamento, se sentía como esperar un veredicto. Julia les había enviado el paquete de requerimiento a cada uno por correo certificado y electrónico. Cada recibo, cada dólar, cada firma adjunta. A las 9:12 de la mañana, mi teléfono vibró. Era papá, él nunca llamaba primero. Cariño, empezó, con esa dulzura ensayada que impregnaba cada sílaba. Esto se está saliendo de control. Mantengamos esto en privado. Dejé que el silencio se prolongara hasta que titubeó. Ya es privado, dije. Simplemente, por fin está documentado. Inhaló profundamente. Estás enfermando a tu madre. No, dije con voz firme. Ella se enfermó sola. Simplemente dejé de pagarle la medicina. Click. Al mediodía, la publicación de mamá apareció en Facebook. Un muro de autocompasión envuelto en versículos bíblicos. La criamos con amor y ahora se ha vuelto contra su propia familia por dinero. El orgullo precede a la destrucción. Debajo, la tía Gina comentó, qué comportamiento tan repugnante. Me daría vergüenza. Luego aparecieron otros nombres, primos y tíos con los que apenas hablaba. Espera, no era ella la que te pagó la hipoteca de la casa. No es la chica de las clases particulares. El hilo se rompió. Su historia se resquebrajó. A la 1:46 de la tarde, llegó un correo electrónico de Julia. Asunto, información adicional. Adjunto había un PDF, capturas de pantalla, registros bancarios y extractos. La nota de Julia decía, confirmo retiro de herencia, $40,000. Firma no coincide. Posible falsificación. Lo leí 3 veces. La remodelación. La cocina nueva. Todo encajaba a la perfección. Mi madre no solo había vaciado mis cuentas, sino que había robado el fondo fiduciario de mi abuela y falsificado mi firma para hacerlo. Al anochecer, Julia presentó una demanda. El tribunal congeló sus bienes antes de la cena. Esa noche, mis padres intentaron todo. Correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, todos repitiendo el mismo estribillo. Fue un malentendido. Te lo devolveremos. No ruins la familia. La ironía me hizo reír a carcajadas. A las 8:32 de la noche, sonó el timbre. Por la mirilla, vi a mi madre, con los ojos enrojecidos, aferrada a un sobre. Sofía, susurró. Por favor, lo estamos perdiendo todo. Haz algo por tu hermana. ¿Para Cale? Pregunté. Le temblaron los labios. Sigue siendo tu hermana. Abrí la puerta lo justo para entregarle un papel que ya estaba sobre mi mesa. Era una copia de la notificación de desahucio que Julia había presentado esa misma mañana. Recibirás la copia oficial en 7 días, le dije. Su rostro palideció. No te atreverías. Ya lo hice. Me miró fijamente, buscando a la antigua hija que era. La que arreglaba las cosas, perdonaba, mantenía. Esa hija ya no existía. Adiós, mamá, dije, y cerré la puerta. No la vi marcharse. Simplemente me quedé en silencio, respirando el fin de una era. Al día siguiente por la tarde, el caos se desató con precisión milimétrica. Se cortaron los servicios. Se entregó la notificación de la hipoteca. Julia envió las confirmaciones. Se obtuvo la escritura de propiedad, se aprobó el desalojo y se notificó al juzgado de sucesiones. Entonces estalló la tormenta en Internet. Otra publicación de mamá, está demandando a sus padres. Estamos destrozados. Esta vez las respuestas no fueron comprensivas. La tía Meredith, callada y objetiva, escribió una sola línea. ¿Te refieres al error en el que falsificaste su firma? La conversación quedó en silencio. Horas después, mi teléfono vibró. Número desconocido, con prefijo de Nueva York. Soy Amy Patel, de la oficina de sucesiones Patterson y Lowe, dijo la voz. Estamos gestionando la herencia de su difunta abuela. Hemos detectado discrepancias en la lista de beneficiarios. Mia Farrell Mostrador. ¿Discrepancias? Sí, señorita Johnson. Parece que su nombre fue tachado y reemplazado. La firma no coincide. La remodelación, las encimeras de mármol. Cada pieza del rompecabezas encajó a la perfección. Gracias, dije. Por favor, envíenlo todo a mi abogado. A medianoche, Julia confirmó la denuncia. Fraude de herencia. Otro bloqueo, otra capa de verdad. En los días siguientes, la historia se extendió silenciosamente por la familia. Uno a uno, los parientes se pusieron en contacto. Primos de los que no había sabido nada en años. También nos pidieron prestado. Nunca le devolvieron el dinero a nadie. No estás loca, Sofía. Cada mensaje era como un pequeño bote salvavidas en una inundación en la que llevaba años ahogándome. Cuando llegó la notificación oficial del juzgado, Julia llamó. Intentarán contactarte de nuevo, advirtió.
No les respondas, ni siquiera si se disculpan. Hizo una pausa. Sobre todo si se disculpan. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada volvió a estallar. La nueva táctica de mamá era el remordimiento: te perdonamos. Por favor, perdónanos. El perdón como moneda de cambio. El truco más viejo del mundo. Le reenvié el correo a Julia y archivé la conversación. Para finales de la semana, la casa ya no era suya. La escritura, aún a mi nombre, se vendió en cuestión de días. Julia me transfirió el dinero a mi cuenta. Ver aparecer la confirmación no me pareció una venganza, sino un acto de justicia. Kale lo intentó una vez más: un último mensaje: has ganado. Le respondí: nadie gana cuando la familia se convierte en deuda. Y luego silencié su número definitivamente. Esa noche, la ciudad parpadeaba afuera, constante e indiferente. Me senté junto a la ventana, la misma que una vez había reflejado cada noche en vela que pasé salvándolos. Ahora reflejaba algo nuevo. A mí, sola pero sin cargas. En algún lugar, estaban aprendiendo a vivir sin mí. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por permitirles hacerlo. Para cuando el tribunal finalizó todo, habían transcurrido semanas en un ritmo extraño y silencioso. Julia me envió un breve correo electrónico: caso resuelto. Acuerdo de pago firmado. Sucesión anulada. Todo está en orden. Claro. La palabra sonaba extraña. Sus cuentas estaban congeladas, su casa vendida, sus deudas, por fin, legalmente vinculadas a sus nombres. El silencio que antes me atormentaba se había transformado en paz. Ya no me despertaban las llamadas de emergencia ni las peticiones de favores. Mis mañanas volvían a ser mías. Compré un pequeño apartamento en el centro. Nada del otro mundo, solo paredes limpias, luz natural y sin fantasmas. Evan me ayudó a mudarme. No habló mucho, solo me dio una taza de café y sonrió como si entendiera lo que era la libertad. La primera noche allí, abrí mi vieja hoja de cálculo, aquella donde había registrado cada dólar que había gastado en ellos. Me quedé mirando los números durante un buen rato, y luego la borré. Verla desaparecer no me pareció una pérdida. Me sentí liberado. Se corrió la voz de que mis padres estaban alquilando una casita a las afueras de la ciudad. Kale trabajaba a tiempo parcial en un sitio que odiaba. No sentía satisfacción, solo distancia. Por fin estaban viviendo la vida que se habían construido, sin que yo la frenara. Esa noche, por primera vez en años, dormí de corrido hasta la mañana. Sin culpa, sin ruido, solo el zumbido constante y silencioso de una vida que por fin me pertenecía. Un mes después, visité la tumba de mi abuela. Deposité tulipanes, sus flores favoritas, y susurré: ya está hecho. El viento pareció responderme. La paz no es ruidosa. Es silenciosa, constante, ganada. Si alguna vez has tenido que alejarte de las personas que te hicieron daño, recuerda esto: no estás solo /diagonal a. Y no eres cruel por elegir la paz.